nuevamente con ustedes desde esta su iglesia, Vayamos a los Pies de Cristo. Me permito recordarles que continúo con la conferencia 3300 años, la cura contra la pandemia. Bien, damas y caballeros, como les venía diciendo, que el Antiguo Testamento está cogido de la mano, entrelazado con el Nuevo Testamento. Bien, yo les voy a pedir un favor, abran sus Biblias y vayámonos a Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 16. Damas y caballeros, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una historia muy interesante con respecto al apóstol Pablo. Quiero insistir en lo siguiente: no se nos dan las cosas. Nuestro Padre Celestial, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, en la Biblia nos manda a que nosotros debemos de, primero, escuchar; segundo, obedecer; tercero, cumplir lo que Él manda. Muchas personas a mí me han dicho: pastor, yo llevo haciendo el novenario 3 veces. Perdón, señora, el novenario, pastor. ¿Y qué es el novenario, señora? No, pues yo le hago la novena a tal santo o a tal personaje. Por Dios. Otro tipo de personas me dice: es que yo hago esto y aquello. Cojo una tirita de una cantidad de rueditas y le hago y le hago y le hago, y bueno, y llevo ya un mes. Bueno, otras personas me dicen: pastor, yo me cansé de pedirle a Dios. Pero desafortunadamente lo que tenemos aquí es que Dios Padre, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, no nos manda a hacer novenas, ni nos manda a coger con bolitas así, ni nos manda a repetir 1000 Jesuses 1000 veces. Él no manda eso. Miren, damas y caballeros que me escuchan, es tan sencillo que Dios Padre Celestial, Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, me haga a mí como pastor, o al señor de la droguería, o al señor que trabaja de sepulturero en el cementerio, o al señor que corta el césped. Es tan sencillo, y quiere tanto nuestro Padre Celestial que nosotros recibamos de Él la bendición, que Él solo nos pide que escuchemos, aprendamos, obedezcamos y cumplamos lo que Él manda. De eso se trata esta conferencia, que son la 1, la anterior, la 2, esta, y la 3 después de esta. Vamos a analizar el por qué ni dentro de la misma iglesia Dios le está cumpliendo a las personas. Primero, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Eso sí, tengamos la plena seguridad. No todas las personas que están dentro de la iglesia van a ser arrebatadas. Según Primera de Tesalonicenses 1 al 18. No todas las personas de la iglesia. ¿Por qué? Porque no todas, una gran parte sí, de las personas de la iglesia estamos cumpliendo con lo que Dios manda. Y cuando en el caso mío no cumplimos con lo que Dios manda, porque por algún motivo voy en mi transporte y se me atravesó alguien, yo lo primero que digo es: ay, bendito sea mi Dios,
pero después de la rabia invoco a Dios. Eso es pecado, pero tengo la oportunidad de confesar ese pecado. Este tipo de personas como yo vamos a ser arrebatados, pero hay otras personas cristianas que se van en su transporte, se atraviesa el peatón imprudentemente y dicen y ya, y ahí quedó la cosa. Ese tipo de personas que no se arrepientan, que ese tipo de personas que no confiesen esos pecados, ese tipo de personas que no empecemos a trabajar en cosas que parecen tan insignificantes, no seremos o no serán arrebatados. Y si una persona como yo, de pronto de un temperamento, de pronto digo como yo, hay personas que es de un temperamento fuerte y ellas no lo logran controlar, deben de arrepentirse y confesar. Entonces aplicarían como mi persona y muchos miles de millones más, que hacemos lo que Dios nos dice. Después de una rabia, después de algo que no es debido, nos arrepentimos y nos confesamos, pero no para estarlo repitiendo. Amén. Bien, entonces analicemos en esta segunda conferencia especial de hoy miércoles, que se inició a las 7 de la noche, 7 y media, 7 y media, 8 y 8 a 8 y media. Ya vamos a dar continuidad a la segunda parte. El apóstol Pablo, por allá hace 1964 años aproximadamente, permítanme orientarlos. Cuando yo digo que a partir de esta fecha atrás en tiempo, hace 1964 años, ¿de dónde saco yo esa cifra para estar tan seguro? Sencillamente, la santa palabra de Dios me dice que Pablo estuvo por allá más o menos predicando en el año 56 antes de Cristo. ¿Qué ubico yo? 56 años antes de Cristo. Lo sumo con cojo 56 años y lo sumo con la fecha presente, le resto a la fecha presente, esto me da hace 1964 años. Hace 1964 años el apóstol Pablo peregrinó en estas tierras terrenales, en el Medio Oriente, y nos hace saber en Primera de Corintios 11:1 el decoro al culto. Y en el decoro al culto que él nos dice, y nótese algo, ya no estamos, damas y caballeros, en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. Entonces el apóstol Pablo le hace saber a la iglesia que está en desobediencia, y esto en la presente no es nuevo. Desde que se fundó la iglesia de Corintios hace más o menos 1964, vuelvo y le repito, ubico 2020 presente, le resto 56 años y me da 1964 años. Creo que queda más que comprobado matemáticamente que la cifra es un tiempo promedio a la presente. Desde ese entonces a la presente se viene en desobediencia dentro de la iglesia presente, como en el tiempo del apóstol Pablo ocurrió. En Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos da a saber en el versículo 17 en adelante, nos da a saber la siguiente parte. Primera de Corintios, versículo 1, 17 en adelante, y nos dice: al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que en sus reuniones traen más perjuicios. Pero yo quiero pedirle por favor a ustedes, damas y caballeros,
para tomar un orden de esto, vayámonos a 1 Corintios 11:1. Repito, 1 Corintios 11, capítulo 1, 2, hasta el versículo 16. No lo voy a leer todo, sino que les voy a dar unos ejemplos específicos que el apóstol Pablo ordenó, mandó, enseñó a que debíamos de cumplir en el Nuevo Testamento. Y esos mandatos, enseñanzas que el apóstol Pablo mandó, no se cumplen hoy en día. Con esto, ¿a qué quiero llegar? A que no se nos dan las bendiciones de salud y de prosperidad. Hago a un lado la prosperidad porque esta iglesia no predica prosperidad. Esta iglesia predica la palabra de Dios, la necesidad en nuestras vidas de una vida eterna, la necesidad en nuestras vidas de ser reconciliados con nuestro Padre Celestial Jehová a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, desde luego por su santo sacrificio, por medio del Espíritu Santo. Este asuntico de prosperidad, de verdad, yo respeto mucho eso. Yo necesito prosperidad, todos necesitamos prosperidad, pero nosotros, esta iglesia cristiana, vayamos a los pies de Cristo, la prosperidad económica está en un segundo o tercer lugar. La prioridad de esta iglesia cristiana, vayamos a los pies de Cristo, prioritario son primero la visión y la misión a través de la palabra de llevar almas a los pies de Cristo. Por ende, a continuación de ser reconciliados con nuestro Padre Celestial Jehová a través del sacrificio de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del discernimiento del Espíritu Santo en la santa palabra de Dios, en la Biblia. Y tercero, conservar aquí en la tierra esta obediencia y cumplimiento a la palabra para ser llevados en el rapto por nuestro Señor Jesucristo ante la presencia de nuestro Padre Celestial Jehová, y conservar y adquirir sin duda alguna, continuar la vida eterna. Eso son la visión y la misión de esta iglesia. Bien, entonces esto de que nos vaya bien, si nosotros necesitamos, este ministerio vive y sobrelleva el mensaje a través de pueblos y naciones enteras, a través de las donaciones que nos hacen las personas. Muchas gracias por eso. Bien, continuando, ¿qué es lo que el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 en adelante nos dice hasta el versículo 16? Y dice así: decoro en el culto, y nos dice: los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. Cuando el apóstol Pablo ayudó o fue el principal conductor de la iglesia de Corintios, nótese que dice, versículo 2, los elogio, le dice el apóstol Pablo en una carta que le escribe a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, le dice: los elogio porque se acuerdan de mí. Cuando me señalo a mí, no es que yo estoy diciendo que soy el apóstol Pablo, no, ¿qué tal? ¿Cuánto quisiera yo ser en este momento como él? No, nosotros estamos lejos, ya, pero hacemos, bendito sea mi Dios, lo que está a nuestro alcance para agradar a Dios. Bien, los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. Bien, eso en 1 Corintios 11:1 y 2. Vayámonos para que seamos más específicos de qué entender de qué estamos hablando.
Vayámonos a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17. Primera de Corintios 11, 17. Al darle las siguientes instrucciones, por favor, repito, segundo punto, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17 en adelante. Nótese lo que dice en el versículo 17. Al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En el versículo 1 los elogiaba porque habían empezado con la iglesia, y qué belleza el apóstol Pablo, qué maravilla, que fue el que inició esta iglesia, nos ayudó a montarla, a fundarla, nos dio donaciones, bla, bla, bla. Pero surgen una cantidad de cosas muy desagradables entre el versículo 1 y el versículo 16. Ya en el versículo 17 dice, Primera de Corintios 11, 17 al 19. Versículo 17. Al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. Cuando una iglesia está haciendo lo que le parece, nos enseña el apóstol Pablo que esa iglesia trae más perjuicio que beneficio. Nótese una cosa, no me refiero a ninguna iglesia, solamente quiero llegar a un punto, el por qué, si hacemos lo que Dios manda en la palabra, esta situación de la pandemia es como si no hubiera ocurrido. Entonces debemos de orientarnos y capacitarnos en el conocimiento, entendimiento y discernimiento de la palabra, como lo digo yo, no como lo dice la santa palabra de Dios. Versículo 18. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Permítame exponerles ese punto. Dentro de las iglesias hay ciertos grupitos que son de extracto alto, medio y bajo. Y el extracto alto, de dientes para afuera, se mezcla, se relaciona con el señor de extracto 1 o menos. No, porque como llegó en su carro y él llegó a pie y llegó de pronto con los pantaloncitos remendados, o de pronto, pues si es un habitante de la calle, llegó y se paró ahí y por allá así, y bueno, y huele muy maluco, entonces con él a ese no lo invitamos a que se siente al lado de nosotros, a ese lo dejamos allá y le hacemos así: hola, que el Señor te bendiga. No, señor. Eso era lo que decía, cuestionaba el apóstol Pablo. O hay otros que de pronto andan de corbata, smoking, ¿qué tal? Maravilloso. Y los otros van por allá como con los pantalones así todos alticos, porque ya no tienen más, ya los han lavado tanto que se les encogen, ya el cuello de la camisa está curtido porque viene de trabajar todo el día y no de la calle, un vendedor en su moto, este es calor y esto negro, y va a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Pero como tiene el cuello negro, a ese ni nos le arrimamos. ¿Sabe qué hacen las personas? Lo mismo de siempre: buenos días, hermano. Por Dios, iglesia, seamos honestos que eso ocurre. A eso se refiere cuando dice: hay, sin duda alguna, tienen que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quienes cuentan con la aprobación de uno de los sugieres o de una de las directivas de la iglesia. En el primer versículo no los elogia, luego nos dice que trae más beneficios. Veamos el versículo, trae más
perjuicios que beneficios. Leamos el versículo 19. Sin duda alguna, que es el que acabamos de leer, hay grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre que quienes cuentan con su aprobación. Vámonos al versículo 20. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena, porque cada uno, aquí ya empieza el tema de la cena. Si nosotros, iglesia, aplicamos la cena del Señor en nuestras mentes, cuerpos, almas, la hacemos tal cual es, entonces esa es la vacuna contra la pandemia. Todo el mundo anda esperando que Estados Unidos, que China y que todas las grandes potencias industrializadas económicamente están esperando a la espera de la vacuna contra la pandemia. Permítame decirles esto de todo corazón. Seré de los primeros que le daré gracias a Dios y aplaudiré cuando salgan las vacunas. Yo también la estoy esperando, pero para mí la verdadera vacuna, antes de que salga la vacuna humana, es la vacuna, la solución que mi Dios Padre, Hijo, a través del Espíritu Santo da a través de su santa palabra. Lo vimos, lo vamos a ver más adelante en la tercera y última conferencia. Lo vimos, lo vamos a ver en el pueblo de Hebreo, cuando Moisés iba a salir de Egipto, de un sitio que llamaba Gosein, algo así bien. Allí nos dio la revelación nuestro Padre Celestial y nos la va a entregar en la conferencia a continuación, la número 3. Pero primero terminemos esta conferencia número 2. De hecho, nos dice el versículo 20, de hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor. Versículo 21, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre. En ese entonces, damas y caballeros, en ese entonces se reunía la iglesia. En la época de Corintios, de la iglesia de Corintios, se reunía la iglesia y ubicaban una serie de platos que llevaba cada uno. Cada uno llevaba un plato, manejémoslo de esta forma, el otro llevaba otro, el uno llevaba pavo relleno, el otro llevaba cordero, el otro llevaba carne a la llanera, el otro llevaba qué cosa majestuosa. Pero llegaba el del extracto mínimo, el que ganaba menos, y llevaba un pancito. Entonces, después de dejar eso allí servido, los que llegaban primero, que eran los acaudalados, los de la rosca y todos aquellos, por mostrar que ellos tenían con qué, se comían lo que ellos se llevaban, y ya los que llegaban de turno no podían comer de cualquier plato que había, sino el pancito con agua que llevaban, o de pronto el sándwich quemado, o de pronto la arepita con huevo, ¿ya? Entonces estos personajes, de hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena, porque cada uno se adelanta para comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre. Y a tal punto habían otros que llegaban y con la esperanza de comer la cena, lo simbólico, y resulta que ya llegaban y ya el rico se comió su pavo y el de extracto medio se comió su sándwich, y ya el que llegaba con el pancito hambriado, con ganas de ver si se le podía comer algo del rico, ya no podía. Por eso dice, quedaban hambriados, quedaban con hambre, mientras que otros con el vino que había allí se emborrachaban. Oiga, qué cosa tanta. Oiga, a mí me da como ese desánimo. Ay, no, francamente le digo que. Y otros se emborrachaban. Creían que la cena, que cuando se celebraba la cena del Señor, era para irse a llenarse en el estómago o para embriagarse. Bien, estamos en el versículo 21. Continuemos con el versículo 22
de las quejas que tiene el apóstol Pablo contra la iglesia. ¿Acaso no tienen, les decía él en ese entonces, acaso no tienen en sus casas qué comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Bien, concluyamos con estos versículos, 1 Corintios 11, 17 al 19. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día se tiene una costumbre a señalar a las personas a que usted no puede comer la cena porque usted vive en unión libre. Y si usted come la cena en unión libre, queda descomulgado. Y si usted es un borracho, no come la cena. Y si usted esto, y si usted aquello. Perdón. ¿Y quién autorizó a quién para que no recibiera la cena? Si es que el cuerpo de Cristo es para que todos lo recibamos en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, y lo recibamos con amor. Eso sí, desde luego, no sin antes haber seguido unos procedimientos que en la próxima conferencia, sin duda alguna, los voy a explicar. Ahora, se ha llegado a tal punto de colocarle condiciones, como les insisto, a las personas que no pueden recibir la cena. Y cuando quienes colocan las condiciones, o las colocaban hace muchos años y todavía las siguen colocando, y todavía se sigue esa esa equívoca interpretación de señalar quién recibe a Cristo o no, todavía fuera de eso, quienes la reciben, quienes señalan, y aún también quienes que se creen dignos de recibirla, la están ofreciendo, recibiendo de una forma inadecuada, en una forma pecaminosa, a tal punto que esto trae unas consecuencias de enfermedad y de muerte. Ya lo veremos en la próxima conferencia, la número 3, 3000, la última conferencia, la número 3, 3300 años, la cura de la pandemia. Gracias.